Mason, de 7 años, sollozaba solo en la puerta desierta de la escuela, creyendo que todos lo habían olvidado, hasta que un motor rugió y un grupo de héroes uniformados lo rodeó, prometiéndole que jamás lo dejarían atrás. Su inesperada escolta desencadenó una reacción en cadena de valentía, comunidad y compasión contagiosa que transformó innumerables vidas. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite compartir más historias increíbles. Ahora, comencemos. Los sollozos del niño resonaban en el aire fresco de otoño, vibrando como una cuerda de violín tensada al máximo. Los maestros pasaban apresuradamente junto a la puerta, sus voces mezclándose con el ruido metálico de los casilleros y risas lejanas. Sin embargo, nadie se detuvo lo suficiente para notar la pequeña figura que aferraba una mochila azul deshilachada. Tenía 7 años, era delgado como un retoño y las lágrimas le recorrían las mejillas como líneas polvorientas. Se llamaba Mason Harper, pero en ese momento se sentía sin nombre, engullido por un mundo que parecía reacio a verlo. Apoyó la frente contra los barrotes de hierro y rezó para que apareciera alguien, cualquiera. Sin que Mason lo supiera, a 2 millas de distancia, un sargento mayor retirado llamado Kevin Dalton terminaba su café matutino en el centro de veteranos local. Kevin tenía 48 años, era alto y tenía arrugas en las comisuras de sus ojos color avellana que delataban los años que había patrullado desiertos al otro lado del mundo. Había aprendido a leer las señales de angustia como los granjeros leen las nubes. Cuando un voluntario mencionó que veía a un niño solo frente a la escuela primaria Lincoln todas las tardes, a Kevin se le encendieron todas las alarmas. Los recuerdos lo inundaron. Tormentas de polvo en Irak. Niños perdidos en medio del caos. Su propia promesa de que, si alguna vez regresaba a casa, jamás ignoraría el llanto de un niño. Esa tarde, Kevin estacionó frente a la puerta de la escuela exactamente 3 minutos antes de que sonara la campana de salida. Los motores rugían, las radios crepitaban y los padres revisaban sus teléfonos, pero la mirada de Kevin se fijó en el niño solitario que salió primero del edificio. Mason escudriñó la calle como si buscara un rostro que había perdido en un sueño. Le tembló el labio inferior cuando la multitud de padres se reunió con sus hijos y se dispersó. Mason se quedó. Una sola hoja temblando en una rama tras el viento. Kevin contuvo el aliento. El niño se abrazó a sí mismo, meciéndose ligeramente, y se secó las lágrimas con la manga, ya húmeda por los sollozos anteriores. Kevin cruzó la calle despacio, procurando no asustar a Mason. «Oye, amigo, me llamo Kevin. Pareces necesitar ayuda», dijo con voz baja y firme. Mason abrió los ojos de golpe, parpadeando. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta como peces atrapados en una red. Finalmente, susurró, «Mamá iba a venir». Cada sílaba se le quebró. Kevin se arrodilló, la grava se le clavaba en las rodillas. «¿Qué tal si me quedo contigo hasta que llegue?». Mason asintió, con alivio mezclado con miedo. La calle desierta vibraba con el silencio del atardecer, un vacío demasiado grande para que un niño lo afrontara. Los minutos se alargaron. Pasaban coches, pero ninguno se detenía. La sombra se alargó. Kevin intuyó que tras la soledad de Mason se escondía una historia más profunda. Un silencio cargado de palabras no pronunciadas. Buscó en su teléfono y marcó el número de un viejo camarada que ahora trabajaba cerca, en Fort Crestwood. «Necesito un pequeño favor», murmuró Kevin. Al otro lado de la línea, la capitana Elena Ramírez reconoció ese tono, el mismo que una vez había llamado a los médicos en medio del fuego cruzado. «No digas más», respondió. Kevin colgó, con el corazón latiéndole con fuerza. A su alrededor, el cielo se tiñó de ámbar. Los hombros de Mason aún temblaban, pero una chispa de esperanza se había encendido. Ya no era invisible. Una suave brisa mecía las hojas de arce sobre la puerta, trayendo consigo el aroma a humo de leña y a chimeneas lejanas. Kevin mantenía la postura relajada,
pero su mente trabajaba con la precisión de un estratega de campo. El silencio de Mason era elocuente. Cada pocos instantes, la mirada del chico se dirigía a la esquina donde giraban los autobuses, como si esperara un milagro en forma de un coche familiar. Cada vez, la decepción lo invadía como ceniza recién caída. Kevin también sentía ese peso. La indefensión de un niño no debería prolongarse tanto. A 10 cuadras de distancia, la capitana Elena Ramírez cruzaba el parque automotor de Fort Crestwood, sus botas golpeando el concreto con un ritmo pausado. De 36 años, serena y conocida por su gran corazón, más allá de su rango, reunió a 4 soldados fuera de servicio que habían servido bajo las órdenes de Kevin, el cabo Jason J. T. Turner, la especialista Naomi Brooks, el soldado de primera clase Malik Johnson y la soldado Emma Chen. Elena habló rápidamente, describiendo la imagen de un niño solo en la puerta de una escuela. Nadie dudó. Todos comprendían la gravedad del silencio. En cuestión de minutos, subieron a un Humvee color beige, cuyo motor rugía como un trueno lejano. De vuelta en la escuela primaria Lincoln, Kevin hizo preguntas suaves, cuidando de no perturbar la frágil calma de Mason. ¿Tu madre está trabajando? Mason asintió, luego dudó. Hace turnos dobles en el hospital. A veces se queda atrapada. Su vocecita vibraba con lealtad y preocupación. Kevin notó la hora, ya pasada la hora habitual de recogerlo. Le ofreció a Mason la mitad de una barra de granola que siempre guardaba en su chaqueta. Mason aceptó con un tímido agradecimiento, mordisqueando con la delicadeza de un niño enseñado a conservar las cosas. Una sirena aulló a lo lejos y luego se desvaneció. Las farolas se encendieron, proyectando halos sobre el pavimento. Kevin le envió un mensaje a Elena para saber cómo iba todo. En 2 minutos, respondió ella. Sintió un alivio reconfortante. Miró a Mason. ¿Te gustan las sorpresas? Mason se encogió de hombros, con la incertidumbre nublando sus ojos marrones. Kevin sonrió. Buenas sorpresas, te lo prometo. Los labios de Mason se curvaron levemente en una sonrisa tenue, como al amanecer, que le hizo un nudo en la garganta a Kevin. Aparecieron los faros, más grandes y brillantes que los de cualquier coche normal. El Humvee se detuvo junto a la acera, abriendo la puerta con un golpe sordo. Elena salió primero, impecablemente uniformada, con la gorra bajo el brazo. Los demás formaron una fila silenciosa, con los metales brillando bajo el resplandor. Ámbar. Los ojos de Mason se abrieron desmesuradamente, como si abarcaran todo el cielo. Susurró, «Vienen por mí». Kevin asintió. «Están aquí porque eres importante». Elena se arrodilló a la altura de los ojos de Mason. «Soldado Mason Harper», dijo con solemne solemnidad. «Tu escolta ha llegado para garantizar que llegues a casa sano y salvo». Mason respiró hondo con un temblor mientras JT le hacía un saludo amistoso. Naomi extendió una mano enguantada y Malik sacó una pequeña bandera estadounidense que guardaba doblada en el bolsillo. Emma abrió la puerta del copiloto. En ese instante, la soledad del niño se quebró, liberando un torrente de emociones que había mantenido reprimidas. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora brillaban con asombro, no con desesperación. Kevin guió a Mason hacia adelante. Los soldados lo flanquearon, formando un escudo viviente de honor y calidez. Mientras lo acomodaban en el asiento delantero entre Elena y Kevin, Mason apretó la pequeña bandera contra su pecho. Por primera vez ese día, se sintió seguro. Los motores rugieron, el Humvee arrancó, la luz del sol se desvaneció tras ellos mientras las farolas dibujaban cintas doradas en el asfalto. Mason miró a través del parabrisas el mundo que pasaba a toda velocidad, cada kilómetro disolviendo el nudo de miedo que lo atenazaba. Dentro de la cabina, Elena habló con voz suave. Los parámetros de la misión son sencillos, soldado Harper. Te llevamos a casa, nos aseguramos de que estés a salvo y vigilamos hasta que llegue tu madre. Mason tragó saliva, abrumado. Se volvió hacia Kevin.
¿Por qué hacen esto? La voz de Kevin era firme. Porque todo niño merece sentirse protegido. Esa es la promesa que hicimos al vestir el uniforme. Y las promesas no caducan. Afuera, los vecinos se detuvieron en sus porches, con los ojos muy abiertos ante la inesperada caravana militar que recorría sus tranquilas calles. Levantaron sus teléfonos para capturar la escena, aunque nadie comprendía aún la historia de fondo. Dentro de Lumbey, el latido del corazón de Mason se sincronizó con el pulso constante del motor diésel, cada zumbido susurrándole que ya no pasaba desapercibido. La cabina de Lumbey zumbaba como un capullo protector, y sus luces interiores proyectaban un brillo tranquilo sobre las mejillas sonrojadas de Mason. Se aferró a la pequeña bandera como si fuera un salvavidas. Cada giro de la rueda parecía tener un propósito. Cada calle que dejaban atrás los alejaba de la duda. Kevin observó cómo la postura del chico cambiaba. Sus hombros se relajaban, su respiración se ralentizaba mientras la presencia de los soldados lo envolvía en una armadura invisible. El Ellanena se comunicó por radio con la base. Su tono era suave pero oficial. Guardián 1 en camino con carga valiosa. Hora estimada de llegada, 12 minutos. JT miró hacia atrás desde el asiento del artillero, guiñándole un ojo a Mason con complicidad. Operación regreso a casa en marcha, susurró. Mason soltó una risita. El sonido era delicado pero firme, como el primer canto de un pájaro tras la tormenta. Pronto entraron en el barrio de Mason. Un mosaico de modestos dúplex y arces viejos que dejaban caer sus hojas doradas sobre las aceras agrietadas. Las luces de los porches parpadeaban en una sucesión ondulante. Los vecinos salían en bata y zapatillas, absortos por la escolta militar que pasaba junto a columpios y buzones. Los teléfonos grababan, las alarmas de los coches sonaban, los perros ladraban, pero dentro del zumbido reinaba una calma firme. A mitad de camino por Maple Ridge Lane, Mason señaló. Esa, dijo, señalando una pequeña casa de ladrillo con contraventanas verdes desconchadas. Elena estacionó el auto junto a la acera. Kevin salió primero, escudriñando la calle con vigilancia propia de la práctica. Naomi y Malik flanquearon a Mason mientras bajaba del auto, sus botas crujiendo sobre las hojas secas. La casa del niño se veía vieja pero ordenada. Una calabaza en el porche se combaba bajo su propio peso. Su sonrisa torcida reflejaba el cansancio. Kevin tocó el timbre. Nadie respondió. Un mensaje de voz de la madre de Mason resonó en su mente. Una disculpa entremezclada con estática. Todavía en cirugía. Tráfico después del turno. Lo siento mucho. Miró la hora y se arrodilló junto a Mason. Tu mamá está trabajando duro para ayudar a la gente. Nos pidió que te cuidáramos hasta que llegue. De acuerdo. Mason asintió. Sin embargo, la preocupación se reflejó en su rostro como una vela luchando contra el viento. Elena reunió a los demás. Vigilancia perimetral, ordenó. JT caminaba de un lado a otro por la acera. Naomi y Mujik se colocaron en esquinas opuestas del césped. Emma se sentó junto a Mason en el porche y le contó historias sobre su hermano menor, a quien le encantaban los cómics. Mason escuchaba con los ojos brillantes. Cada anécdota le ayudaba a superar la soledad que se había acumulado en su interior. Kevin vio a la vecina de enfrente, la señora Adler, que lo observaba desde detrás de las cortinas. Levantó la mano en señal de apoyo. Ella salió, con la bata bien ceñida, la curiosidad venciendo a la cautela. Kevin explicó brevemente su presencia. A la viuda se le llenaron los ojos de lágrimas. Ese chico siempre es tan educado. Recoge mis hojas sin que se lo pida, susurró. Escuchar la compasión de un vecino pareció sembrar otra raíz de pertenencia en el corazón de Mason. Los minutos transcurrían. Las farolas zumbaban sobre sus cabezas. Una sirena lejana aulló y luego se desvaneció. Naomi tarareaba una suave melodía. Una marcha militar se convirtió en una nana. Mason se apoyó en ella, con los párpados entrecerrados. Kevin le echó la chaqueta sobre los hombros como una capa.
Los héroes también sienten frío, dijo. Los faros finalmente iluminaron la calle. Un Honda Civic destartalado con pegatinas de aparcamiento de hospital. El coche frenó bruscamente y una mujer con bata quirúrgica saltó del coche, con los zapatos apenas atados. Tenía el pelo alborotado. Su placa decía Laura Harper, enfermera. Corrió por el césped, con la voz temblorosa. Mason. El niño se despertó de golpe y se lanzó hacia adelante. Madre e hijo chocaron en un abrazo tan fuerte que exprimió hasta la última gota de miedo en el aire nocturno. Laura levantó la vista, sorprendida al verse a sí misma. Rodeada de uniformes, Kevin dio un paso al frente, explicando en voz baja. La emoción inundó su rostro cansado. Alivio, gratitud, asombro. Las lágrimas le nublaron la vista. Intentó hablar, pero solo un gracias entrecortado salió de su rostro. Elena le puso una mano suave en el hombro. Tu hijo es valiente. Esperó y le prometimos que no esperaría solo. Los teléfonos al otro lado de la calle grabaron el reencuentro. Soldados montando guardia mientras una enfermera acunaba a su hijo bajo un viejo arce. Hojas amarillas caían como confeti. Paquetes de datos enviaron las imágenes a las redes sociales a la velocidad de la luz, aunque nadie podía imaginar aún el alcance que tendría la historia. Las rodillas de Laura casi cedieron de alivio, pero Kevin la sostuvo con firmeza. La luz del porche enmarcaba a madre e hijo con un suave halo, resaltando las marcas de lágrimas secas en las mejillas de Mason y las finas líneas de cansancio alrededor de los ojos de Laura. Me quedé sin señal en la O, explicó entre respiraciones entrecortadas. No había cobertura. Yo creí que lo lograría. Lo lograste, respondió Kevin con voz tranquila pero firme. Solo cubrimos el hueco. Laura observó el semicírculo de soldados, botas con manchas de barro, uniformes impecables, mirada fija hacia afuera como si la calle suburbana fuera una base de operaciones avanzada. La emoción la invadió. No tengo nada que decir, susurró. Elena le dedicó una sonrisa amable. Entonces, que los hechos hablen por sí solos. ¿Podemos pasar? El pequeño parecía necesitar chocolate caliente. Y, sinceramente, nosotros también. Dentro del pequeño salón, cajas de cartón servían de mesitas auxiliares y una lámpara solitaria proyectaba una luz cálida sobre los sofás raídos. La vida de Laura reflejaba la determinación de una madre soltera. Una pila de libros de texto de enfermería cerca de la puerta. Los dibujos de Mason, hechos con crayones, pegados junto a las facturas de servicios vencidas. Sin embargo, la casa se sentía limpia y acogedora. Emma encontró una lata de chocolate caliente mientras Naomi calentaba leche en la estufa. Malik encontró los soldaditos de juguete de Mason en una caja y los colocó en formación sobre la mesa de centro. JT arregló una bisagra chirriante de un armario con una multiherramienta. El clic metálico se unió al suave murmullo de la actividad doméstica. Mason, sentado en un cojín del sofá, con la bandera aún en la mano, miraba de soldado en soldado como si viera a superhéroes quitarse las capas y revelar la bondad cotidiana. Kevin se agachó a su lado. Cuéntame sobre este, dijo, levantando un comando de plástico al que le faltaba un brazo. La voz de Mason se animó al describir al sargento Sander, quien salvó a su pelotón con tácticas ingeniosas. Kevin asintió, reconociendo un reflejo de su propio pasado oculto en el juego del niño. Laura regresó de su habitación con una caja de zapatos. Dentro había fotografías del padre de Mason, el cabo Daniel Harper, sonriendo en escenas del desierto. Una bandera de Treveris doblada, una estrella de bronce. Murió en combate hace 2 años, dijo ella en voz baja. Mason espera en esa puerta porque Daniel siempre decía, tu viaje a casa es el convoy más seguro del mundo. Creía que su padre aún encontraría la manera. Un silencio denso como el terciopelo se instaló. Elena se irguió, saludando a la fotografía. Los demás la imitaron, sus movimientos sincronizados por la reverencia.
Los ojos de Mason brillaron, la comprensión floreciendo en nuevos matices. Kevin colocó una mano sobre el corazón del niño. Tu padre cumplió su promesa. Esta noche, nos envió. Los teléfonos vibraron sobre las encimeras. Las notificaciones estallaron cuando el video de la escolta, grabado por los vecinos, se difundió en línea. Una estación de noticias local solicitó una entrevista. Los comentarios se inundaron de promesas de ayuda para la familia Harper. Laura miraba fijamente las pantallas, abrumada. Nunca pedí esto. La voz de Kevin era una guía. A veces el mundo necesita que se le recuerde el heroísmo silencioso. El tuyo, el de tu esposo. La valentía de Mason. Se volvió hacia los soldados. Podemos amplificar ese recordatorio. Eleyanina asintió. Fort Crestwood organiza un desfile familiar la semana que viene. Mason, ¿te gustaría encabezar la procesión como mariscal junior honorario? Mason abrió la boca con asombro. Laura le puso una mano en la espalda. Solo si quieres, cariño. Miró a los soldados reunidos y luego a la figura de plástico del sargento Sander, imaginándolo marchando con orgullo. Mason respiró hondo y asintió con decisión. Naomi pasó tazas humeantes de chocolate caliente. Por los héroes caídos y por las promesas que perduran, brindó. Chocaron tazas de cerámica y hojalata desparejadas, lenguas cálidas impregnadas de chocolate, un consuelo que se filtraba a través de cuerpos cansados. Afuera, aparecieron más faros. Los vecinos llegaban con cazuelas, mantas y chaquetas para niños. La noticia había corrido como la pólvora. J.T. abrió la puerta a una fila de personas dispuestas a ayudar, dirigiendo el flujo como un intendente experto. La sala se llenó de aromas a queso horneado y canela, y con cada llegada, la casa de Mason parecía expandirse, creando espacio para la bondad que tanto merecía. Laura se llevó las yemas de los dedos a los labios, con lágrimas de gratitud acumulándose. Pensé que estaba sola. Kevin negó suavemente con la cabeza. Ya no. La comunidad multiplica la fuerza. Esta noche se movilizó. Mason se acurrucó entre Elena y Malik, bebiendo chocolate caliente. La presencia del soldado había pasado de ser inspiradora a familiar. Como la de tíos y tías que regresan de destinos lejanos. Con cada minuto que pasaba, el peso que cargaba desde la muerte de su padre se aligeraba, reemplazado por algo nuevo, la pertenencia. El amanecer se desplegó como una silenciosa promesa, bañando la casa de los Harper con una luz rosa dorada. Tazas vacías de chocolate caliente vigilaban la mesa de centro junto a los soldaditos de juguete de Mason, ahora dispuestos en triunfal formación de desfile. Kevin y su equipo habían permanecido allí toda la noche, turnándose para vigilar el porche mientras Mason dormía por primera vez en meses sin pesadillas, arrullado por el ritmo constante de los pasos de los soldados fuera de su ventana. A las 7, un leve retumbar resonó en Maple Ridge Lane. Kevin apartó las cortinas. 3 Humvees, un camión de la Guardia de Honor y la banda de música de Fort Crestwood esperaban en la acera, puntuales. Una multitud de vecinos, reporteros y veteranos con uniforme de gala se congregaron tras las barricadas policiales. Los obturadores de las cámaras zumbaban como cigarras. Sin embargo, dentro de la casa, el tiempo se ralentizó hasta convertirse en un silencio. Mason salió de su habitación con la gorra de servicio de su padre, un poco grande, con la visera cayéndole sobre la frente. Elena. Le prendió una cinta de alguacil juvenil en el pecho, con dedos firmes, aunque sus ojos brillaban. ¿Listo para liderar el convoy más seguro del mundo?, preguntó ella. Mason asintió, alzando su pequeña barbilla con una firmeza que su padre reconocería. Laura se abotonó la blusa más limpia, con las manos temblando menos que en años. Observó a su hijo enderezarse, con los hombros rectos, no por deber, sino por orgullo. Kevin le ofreció un papel doblado. Un fondo de becas creado de la noche a la mañana por desconocidos que habían visto el video viral.
Miles de dólares recaudados en escalada. El suspiro de Laura reflejó alivio e incredulidad. ¿Cómo puedo agradecerles? Kevin sonrió, dejándoles presenciar cómo la esperanza marcha por la calle principal. Afuera, la banda tocó el primer acorde de la bandera estadounidense. Mason salió al porche flanqueado por Naomi y Malik. Un silencio colectivo se apoderó de la manzana. Incluso la brisa matutina se detuvo, como si saludara. Kevin asintió levemente. Mason respiró hondo y luego alzó la pequeña bandera que había sostenido desde el día anterior. Estallaron los vítores, resonando en los tejados. El convoy avanzó al ritmo de Mason. Lento, deliberado. Cada bota de cerveza se sincronizaba con el ritmo de la fe renovada de un niño. Cañones de confeti estallaban desde las aceras, bañando la calle con destellos rojos, blancos y azules. Los comerciantes locales se alineaban a lo largo del recorrido, sosteniendo carteles pintados a mano. Bienvenido a casa, Junior Marsal. Aquí viven héroes. Los veteranos saludaban. Los escolares agitaban crayones convertidos en antorchas de papel. Enfermeras y personal médico vitoreaban desde las escaleras del hospital. Los colegas de Laura, entre lágrimas, murmuraban, gracias. A mitad de la calle principal, Mason se detuvo en la tribuna donde el alcalde esperaba con una proclama. Los micrófonos se agolpaban al frente. La voz de Mason era suave, pero se oía más lejos que los amplificadores. Mi padre me decía que los soldados nunca abandonan a nadie. Anoche demostraron que tenía razón. Hoy marchamos para que nadie olvide. Los vítores resonaron. Las transmisiones en vivo de los reporteros llevaron el momento a todo el mundo. Los hashtags florecieron en todos los continentes. El lema números nunca se olvida. El desfile concluyó en el Parque de los Veteranos, donde un nuevo monumento se erigía cubierto con una tela. A la señal de Kevin, Mason tiró de la cuerda. La tela ondeó, revelando una estatua de bronce. Un soldado arrodillado protegía a un niño bajo su brazo extendido. En la base se leía, en honor a cada promesa cumplida. Las rodillas de Laura volvieron a flaquear, esta vez por la admiración. JT la sostuvo, firme como siempre. Mientras la multitud se dispersaba, Kevin se arrodilló junto a Mason al pie de la estatua. Tu viaje a casa siempre será el convoy más seguro, pero a veces el convoy es una comunidad. Le entregó una pequeña caja de terciopelo. Una estrella de plata que Kevin había ganado hacía mucho tiempo. La llevé conmigo para recordar por qué serví. Ahora es tu turno. Mason abrió la caja, con los ojos muy abiertos, luego la cerró y abrazó a Kevin con toda la fuerza que un niño de 7 años podía reunir. La luz del sol brillaba en los instrumentos de metal mientras la banda tocaba una última nota ceremonial. Elena reunió al equipo. Su misión había terminado, pero su vínculo se había forjado de nuevo. Laura abrazó a cada soldado, susurrándoles bendiciones. El administrador del fondo de becas se acercó con las cifras actualizadas. Los negocios locales se comprometieron a ofrecer cuidado infantil, tutorías y reparaciones de viviendas. Lo que comenzó como un rescate se había convertido en un movimiento. Mason alzó la vista hacia la estatua, acero, piedra e historia entrelazados. Luego, hacia el mar de rostros que lo miraban con admiración. El nudo de dolor que sentía se aflojó, reemplazado por un sentido de propósito que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, pero a la vez perfecto para su corazón. Alzó la estrella plateada al cielo, captando el sol y esparciendo destellos de luz sobre los veteranos reunidos y los niños de ojos brillantes. En algún rincón de su memoria, la voz del cabo Daniel Harper pareció susurrar: misión cumplida, pequeño. Mason sonrió, sabiendo que el mensaje le llegaba en una frecuencia reservada para el amor y el legado. A su lado, Kevin se irguió, posando brevemente la mano sobre el hombro de Mason, un relevo de protección de una generación a la siguiente. La brisa otoñal volvió a soplar, agitando banderas y hojas,
llevando consigo una historia que viajaría mucho más allá de su pueblo. Un recordatorio de que cuando se cumplen las promesas, incluso las lágrimas de un niño pequeño pueden movilizar un ejército de bondad.